Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político PEPAC con símbolo del pescadito, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Bolivia y la hermana República de Colombia. Y en especial, compilador del Decálogo Universal, una obra inalcanzable, una obra que da mucho que pensar, que cómo es posible, cómo un hombre de apenas segundo de primaria, porque en esa época, estamos hablando, esa época del año 50, 51, 52, porque nuestro maestro empieza a conocer la Biblia en el año 55, donde existía mucho el alfabetismo, muchos analfabetos, y un hombre apenas de segundo de primaria, donde no había tanta información como ahora, y un año de congregado, que fue la iglesia adventista, en el año 55, y en el año 56 él es arrebatado y recibe los mandatos divinos. Entonces, porque está prefigurado para estos últimos días, porque veo en las redes sociales, preocupa cómo es esto, y algunos me envían mensajes y me dicen, ¿cómo? No entiendo esta parte. Yo los felicito por su forma digamos, de querer aprender, porque dice la Escritura que un hombre inteligente escucha una palabra sabia, lo agrega y busca una más. Lo acepta y busca una más. Esa es una persona inteligente. En cambio, un torpe no. El torpe, habrá torpeces. En cambio, el hombre inteligente no. Escucha una palabra sabia, agrega una más. Y eso es fundamental. Yo lo felicito a muchos de ustedes que me escriben por las redes sociales y haciéndome estas preguntas. ¿Por qué la diferencia del Éxodo 20 con lo que estamos viendo ahora? Hay una diferencia abismal. Y yo diría que está bien lo que dicen mis hermanos. Y desde allá, mis felicitaciones. Pero vamos a esclarecer un poquito, porque tenemos que hablar algo más, sino para dar una respuesta a unos amigos que me envían, me escriben, me preguntan. Entonces yo le dije, el día de hoy voy a tratar de explicar. Un segundo, por favor. Un poquito de historia y así vamos a entender y comprender. Primero, la historia mismo nos habla que cuando Moisés descendió del monte con las 2 tablas de piedra, se encontró con la gran sorpresa que el pueblo estaba adorando al dios Baal. ¿Y cómo se adora? Como es en Hechos y luego en Génesis, ¿cómo se adora? Presentando holocaustos al dios Baal. Y al ver esta traición que hizo Moisés, rompió los mandamientos, rompió las 2 tablas de piedra. Al romper los 10 mandamientos, le prohibió la parte ritual, que estamos hablando, los sacrificios, los holocaustos, le prohibió, porque está escrito en Jeremías 7:22, no les mandé ni les ordené el día que los saqué de la tierra de Egipto hacer sacrificio y holocausto. No les ordenó. Y cuando venían con sus ofrendas, entonces dice en Isaías 1:12, ¿quién les demandó esto de vuestras manos? ¿Quién les ordenó que vendrían ustedes con esto? Harto estoy, no quiero nada de ustedes. Y tiene razón para estar airado, por la sencilla razón de que el pueblo lo había traicionado en el monte Sinaí,
Por eso que Moisés rompió los mandamientos. Las 2 tablas de piedra lo rompió. Y como lo rompió, y luego Dios quiso desaparecer al pueblo, lo quiso desaparecer por haberlo traicionado con otro Dios que no es Dios. Y Moisés tuvo que postrarse nuevamente, se postró sin comer ni una migaja de pan, ni probar una gota de agua. Se postró, dice en Deuteronomio, 40 días más. Hasta ahí son 80. Y Dios lo escucha, ve su sacrificio de él, lo escucha y le dice, lábrate 2 piedras como las primeras y sube a mí al monte para entregarte los mandatos divinos. Entonces él sube, le da un trabajo de labrar las piedras y después sube al monte. Vuelve a ayunar 40 días y 40 noches, total lo ayunó 120 días. Pero esta segunda vez ya no fue para ese tiempo, se escribe para el futuro. Porque dice Salmo 102:18, escribirse a esto para la generación futura. Entonces para el futuro se escribe. Por eso que es diferente. El Éxodo 20 fue la alianza que hizo Dios con su pueblo, se rompió. Ahora viene para el futuro. Y para eso ya, viendo pues en el libro del Midrash, sabiduría de los judíos, sabiduría del judaísmo, el Midrash, y dice una parte concerniente a lo que estamos mencionando. Está en la página 10, en el capítulo 2. Dice así: Cuando subió Moisés a la altura para recibir la Torá, encontró al santo bendito que estaba sentado y les ponía las letras de la Torá, coronitas, puntas y ornamentos. Dijo Moisés, Señor del mundo, ¿quién te obliga a hacer estos dibujos aparentemente superfluos? Entonces Dios le contesta, hay un hombre que aparecerá generaciones más tarde. Fíjese, hay un hombre que aparecerá generaciones más tarde. Y acá le ponen un nombre que se llama Akiva, hijo de José. Y en el futuro, sobre cada uno de estos puntitos y ornamentos, desarrollará montañas de reglamentos de la norma de la halajá. Quisiera verlo, quisiera verlo, Señor del mundo, dijo Moisés. Y el Señor le contesta, vete atrás. Entonces fue Moisés y se sentó en la yeshiva de Rabí Akiva, en la última fila, y no entendía de qué hablaban. Estuvo a punto de desmayarse. De pronto los alumnos llegaron a una letra y dijeron al maestro, Rabí, ¿esto de dónde lo sabes? Así fue enseñada esta halajá, o sea, esta ley, a Moisés en Sinaí, respondió Akiva. Entonces se recuperó el ánimo de Moisés y volvió y le dijo a Dios, Señor del mundo, ¿tienes un hombre que de este nivel y entregas la Torá conmigo? ¿Por qué no lo haces con él? Entonces el Señor le dice, cállate, es decisión mía. Entonces vemos que hasta en el mismo, en el judaísmo, estamos hablando del Midrash, en la sabiduría de los judíos, ya se estaba hablando de un futuro que va a acontecer, de un futuro. Y en el futuro aparecen los mandamientos, pero estos mandamientos escritos para el futuro, aparece en los gentiles, no en el pueblo natural, o como estamos hablando el día de ayer, como dice Pablo en Romanos 10, 19, 20, 21, tenía que levantarse un pueblo en los gentiles tenía que aparecer para poner a celos al pueblo natural. Porque todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictorio. O sea que en el futuro tenía que pasar todo este ministerio. Sabemos muy bien, dice Pablo, que la promesa pues es para el pueblo de Israel. Pero algo interesante, vamos a leer una parte para que vemos acá, tampoco lo podemos echar la culpa, sino es un plan de Dios, es un plan de Dios, no es un plan del hombre.
un plan del Creador para el futuro. ¿Qué tenía que pasar? Porque hablamos del pueblo judío, los únicos que tienen la promesa. ¿Y dónde quedan los gentiles? ¿Dónde quedan los gentiles? Si Abraham fue gentil primero, se forma el pueblo, la promesa a todo el pueblo hebreo, al pueblo judío, ¿y dónde quedan los gentiles? Entonces este es un plan de Dios. Por eso dice en Romanos, Pablo dice, capítulo 11, versículos 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Qué pues lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado? Mas la elección lo ha alcanzado. Ellos son elegidos por Abraham, Isaac, Jacob. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, seales vuelta su mesa en lazo y en rilla y en tropezadero y en paga. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean y agobie siempre el espinazo. Digo pues han tropezado para que cayesen en ninguna manera, más por el tropiezo de ellos, vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Y se formen los gentiles. Ahora viene algo interesante, dice acá en 11, 28, 29 y 31. 11, 28, 29 y 31. Así que cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. O sea que ellos, estamos hablando de los judíos ortodoxos, no estamos hablando de los mesiánicos, no. Los mesiánicos no, estamos hablando de los ortodoxos. Y cuando hablamos de los ortodoxos, ellos, por ejemplo, no creen en nuestro Mesías, no creen que ha venido, para ellos no existe. Estamos hablando de los ortodoxos. En cambio, los mesiánicos, sí, pues bueno, vino esto, todo, ¿no? Pero los ortodoxos no. Para ellos no ha venido, para ellos ha sido un farsante. Entonces, vemos acá, dice, cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. ¿Ve? Por causa del Evangelio. También entendemos que por causa de esta venida, son enemigos, se han convertido en enemigos. No estamos de acuerdo con los mesiánicos. Listo, no están de acuerdo. Pero luego dice acá, así que cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, más cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Es que fueron elegidos, es un pueblo elegido por Dios. Es un pueblo elegido por Dios, un pueblo formado por Dios. Acá no es un pueblo formado por los hombres, no. Si tomó como instrumento a Abraham, que le dio una letra de su nombre, porque el nombre del Creador es escrito, según los sabios, es YHWH, es el original. Y le puso una letra de su nombre, le dijo, de hoy en adelante no será tu nombre Abraham, sino Abraham. Le puso una letra de su nombre, por eso es que se forma este pueblo, Dios lo forma ahí en el oriente, y es un pueblo formado por Dios, y por eso que los demás pueblos luchan, pelean, le tienen tanta cólera, porque no se parecen a ellos, de los demás. Es un pueblo netamente escogido. Pero al mismo tiempo también le da una oportunidad a los gentiles. Vemos, ahora sí se comprende. Entonces dice así que cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, más cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Luego dice 30, porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, así como gentiles no hemos creído en Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. O sea, nosotros los gentiles estamos alcanzando la misericordia, pero por la incredulidad de los mismos judíos. Y que Dios mismo, su mesa lo hizo en tropezadero, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. O sea que esto Dios mismo permitió para que ellos no puedan oír ni entender, para dar oportunidad a los gentiles. Por eso vuelvo a repetir. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, no hemos creído, pues creemos en nuestros dioses. Mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Por la incredulidad. Y en el 31 nos aclara, así también estos ahora no han creído, ellos no creen. Estamos hablando de que no creen en cuanto al Evangelio, como dice las buenas nuevas. Así también estos no han creído para que por la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. Sé que la promesa grande es la misericordia a los gentiles.
Y por los gentiles, si se esfuerzan cada día, porque este pueblo se forma en los gentiles, y como dice en Romanos 10, 19, 10, 25, 9, 25, 26, es un pueblo, un pueblo del Dios viviente, donde Dios obra, no el hombre. Entonces van a alcanzar misericordia ellos, pero por los gentiles. Increíble, increíble. Pero son misterios de Dios. Ya no es acá un propósito humano. No, no, no. Ahora sí me están entendiendo. Aparecen los mandamientos en el año 56. Viene la luz al mundo y ahora sí. Y en el año 56, 59 se realiza el derramamiento del Espíritu Santo, porque la palabra, o sea, la Torá, si no tienes el Espíritu de Dios, no vas a entender. Humanamente sí lo entenderás, pero en la parte espiritual no lo vas a entender, porque la palabra de Dios es Espíritu. Y los hombres lo van a hablar, lo van a entender mediante el Espíritu, porque el Espíritu hace entender. Por eso dice Job 32:8, Espíritu hay en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. O sea, los misterios, los que tienen el Espíritu de Dios, así como antiguamente, los que tenían el Espíritu de Dios eran los profetas nada más. Y no todos, pero los profetas sí, se mostraba a través de los profetas. Por eso que los reyes buscaban a un profeta. ¿Qué cosa? Clamaba, rogaba y le hacía ver por sueños, por visiones, etc. Así se mostraba. Por eso dice en Isaías 38, mire, ve esta visión, dice, muestra al pueblo. Luego la siéntase en un libro para que quede para el postrero de los tiempos. Estamos hablando, sí, o como dice Pedro, los hombres hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo, hablaron y escribieron. Entonces, para entender, es mediante el Espíritu. Y para nosotros en este tiempo, para tener el Espíritu de Dios, que se le conoce como la gracia, o también se le conoce como la fe, porque hay mucho para hablar sobre ese punto, y para recibir esa gracia, o recibir esa fe, o para recibir esa fuerza divina, que viene a ser en hebreo Ruach, que es decir, la fuerza de Dios, tenemos que reconocer esta doctrina que Dios le entregó a Ezequiel en estos días. Por eso dice Hechos 5:32, solamente van a recibir esa fuerza sobrenatural los que obedecen la palabra de Dios, pero estamos hablando de este tiempo, porque si no, de lo contrario, los primeros en recibir esta fuerza sobrenatural serían los judíos naturales. Pero como se rompió ese compromiso dado a los gentiles, entonces los gentiles empiezan a obrar. Entonces, tomando ese punto de vista, gracias por su comprensión, tomando ese punto de vista, encontramos donde empiezan a restaurarse todas las cosas. Aparece primero la doctrina de Dios, aparece, en hebreo se llama Torah, aparece la doctrina de Dios, y cuando aparece la doctrina de Dios, empieza ahora a hacer conocer, porque esa es la disposición de Dios, hacer conocer la doctrina, y los que son de Dios escucharán y vendrán apresuradamente. Por eso dice en San Juan 10, vamos a ver, San Juan, vamos a entender esta parte, capítulo 10, vamos a ver, 10:16, dijo nuestro Mesías, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También tengo otras ovejas que no son de este redil, que sí, de este pueblo, esta congregación. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer. Aquellas también me conviene traer. Cuando vendrán, dice, y oirán mi voz. Listo, van a escuchar su voz. Pero ¿cuál es la voz de Dios? ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Cuál es la voz? Escucharán mi voz, porque si hablamos la voz del Mesías, vamos a encontrar que el Mesías para hablar no hablaba, ¿cómo podemos decir? No hablaba de sí mismo, sino hablaba lo que Dios le ordenaba. ¿Ve? Hablaba lo que Dios le ordenaba. Entonces encontramos, dice acá, en San Juan 7, 14, 15, 16, 17, 18, vamos a leerlo porque es necesario esclarecer. Dice, y en medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos, diciendo,
¿Cómo sabes de letras no habiendo aprendido? Entonces respondiendo Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria de aquel que lo envió, este es verdadero, en él no hay injusticia. Entonces, ¿qué él hablaba? La doctrina de su Padre. No hablaba una doctrina personal, de acuerdo a sus ideas. No, no. En esta parte lo hacían los doctores de la ley. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, dejaron el mandamiento de Dios para ir tras sus tradiciones y costumbres, y enseñando el mandamiento de hombres. No, Él vino a enseñar la doctrina de su Padre. Por eso dice acá, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer. ¿Cuándo van a venir? Cuando oigan mi voz. Entonces, ¿cuál es la voz de Dios? Porque vemos acá, no es la voz del Mesías, sino la voz de Dios, porque el Mesías transmitía la enseñanza de su Padre. Por eso dice, yo no vengo a enseñar mi doctrina, sino la doctrina de aquel que me envió. Entonces, ¿cuál es la doctrina del Padre? Éxodo capítulo 4, Deuteronomio 4, 12 y 13. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribíolas en 2 tablas de piedra. Esa es la voz de Dios. Por eso dice, escucharán mi voz. No era la voz del Mesías, porque el Mesías hablaba lo que su padre le enseñó, que es la doctrina, eso transmitía. Y luego dice, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Listo. Y en Pedro dice, cuando venga el príncipe de los pastores. Correcto. Entonces, hasta ahí hemos comprendido que para realizar este ministerio, porque dice, son elegidos por causa de los padres, estamos viendo en Romanos, tienen que escuchar la voz de Dios que es dado para este tiempo. Y una vez que escuchamos esta voz de Dios, o escuchamos la doctrina prefijada para estos últimos días, entonces recibimos esa fuerza sobrenatural. Y al recibir esa fuerza sobrenatural, recién vamos a entender, Dios se muestra por sueños, por visiones, etcétera, etcétera. Recién ahí. En el caso de los israelitas no hay disculpas, porque ellos tienen el Espíritu de Dios, y al tener el Espíritu de Dios reciben conocimientos en el cuerpo, que nosotros le llamamos parábolas, los toques, que total hay un promedio de 4.005, aparte vienen los sueños, la visión, empezamos a entender, y cuanto más limpiamos el corazón, más se manifiesta el Espíritu. Y antiguamente solamente tenían los profetas nada más. Aun cuando estaba nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, el único que tenía esa fuerza natural era pues nada más, hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Después de más, los demás no. Cuando reciben el Espíritu Santo los apóstoles, los discípulos, viene a ser en la fiesta de Pentecostés. Ahí sí el Espíritu empezó a obrar en ellos grandemente, levantaban muertos, trataban enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, ya el Espíritu Spul, Lud, que disparan arco, Tubal, Cabán, así las apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Entonces, nuestro maestro dice, ¿dónde está Spul, Lud, disparan arco, Tubal, Cabán? Otra parte dice, plazas, son organizaciones que ya tienen conocimiento, y los que, como dijo nuestro Mesías, también me conviene extraerlas. ¿Cuándo vendrán? Cuando escuchen mi voz, porque tiene que haber un solo pastor y un solo rebaño. Muy bien, y luego dice, y publicarán mi gloria entre las gentes. Empiezan a publicar las glorias. Y dice, y traerán a todos sus hermanos en todas las naciones. Como los envía a sus mensajeros, empieza a ayudar en su tarea, para la tarea que Dios le envió, de quieren juntar a sus hermanos de uno en uno. Entonces los envía y traerán a sus hermanos en todas las naciones por presente a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. Así que vienen, se empiezan a congregar, escuchan lo que son para Dios, empiezan a congregarse, y luego dice, y tomaré de ellos. A esto se llama
no de la tribu de Leví, sino esto le llaman la orden de Melquisedec. Porque la tribu de Leví tiene que ser todo perteneciente a la tribu de Leví para ser sacerdotes y levitas. Acá no, acá está hablando de los que vienen, de los que traen, empiezan a congregarse, a llegarse, hombres y mujeres. De ellos, dice, tomaré. Ni siquiera dice, menciona, el hermano lo toma. No, Dios mismo lo elige. Acá no estamos hablando que tú, bueno, porque eres bonito, eres simpático, te voy a traer a ti, porque tiene buena pinta, o eres buena talla. No, Dios es el que exige, elige. Acá no es el hombre. No hay que equivocarnos en esa parte, así como vamos en el caso de David. David tenía su hermano mayor, era corpulento, fuerte, aún Samuel se equivocó, dijo, y aquí tu ungido. Y él dijo, no, yo no miro el parecer del hombre ni su estatura. No, yo no veo. Yo veo el corazón de la persona. Listo, imagínense. Y fue elegido uno bajito, dijo, y todavía divilucho, flaco. ¿Cómo Dios lo toma? O sea que acá, por eso dice, y tomaré de ellos. Tomaré, acá Dios es el que está tomando. Dios es el que elige, no el hombre. Pues, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. O sea, el que los elige es Dios, no el hombre, para sacerdotes y levitas. ¿Cuánto quisieran todos ser? Pero no, Dios elige a sus instrumentos. ¿Y qué es su pueblo? Es su pueblo inspirado. Inspirado que sí tienen el Espíritu de Dios. Entonces, Dios mismo los elige. De todos los que vienen, de ellos, no dice a todos, sino de ellos tomaré para sacerdotes y levitas. Entonces, ellos son los encargados de a llevar a cabo estos ritos que Dios estableció para este tiempo. Por eso dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que os hago permanecen delante de mí, dijo Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Sé que nuevos cielos, nueva tierra, quiere decir nuevo hombre, nueva criatura. Estamos hablando anteriormente, tiene que ser renovado la mente mediante el conocimiento, nuevo para llegar a más sediento de la doctrina de Dios, porque está escrito, escuchen mis enseñanzas y el que lo guardare no será sorprendido. Eclesiástico 23, versículo 8.